Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con una agenda política a nivel nacional bastante convulsionada y como ha sido desde que inició este 2024, cada semana amanece con una nueva discusión y con un tema transversal característico en la opinión pública, que es la expectativa que hay para la elección de la nueva fiscal general de la nación. Se conocen nuevos detalles de por qué los magistrados no han podido ponerse de acuerdo sobre un nombre y cada vez que se aproxima un consenso aparece algún tipo de hecho noticioso que algunos han denominado una campaña de desprestigio frente a la candidata que vaya generando consenso o aprobación mayoritaria. Sumado a este asunto, han causado muchas polémicas en estos días una declaración del presidente de la República en el sentido de que 4 años de gobierno no son suficientes y esto ha provocado que algunos estén cuestionando si es necesaria o no la reelección presidencial que obligaría a una reforma de nuestra carta política. Por supuesto, han salido versiones diciendo que estaría en riesgo la democracia, nuevamente el tema habitual del choque de trenes entra en consideración de los opinadores nacionales, inclusive internacionales, y por supuesto el estado de nuestra economía, sumado a la favorabilidad del presidente de los colombianos, está en medio de un sistema político que cada vez más incluye nuevas discusiones. Para analizar lo que está pasando en Colombia, hoy tenemos un equipo de invitados expertos en estos temas que nos ayudarán a comprender la realidad política en nuestro contexto colombiano. Está con nosotros el doctor Porfirio Castillo Zamora. Porfirio Castillo Zamora es abogado, constitucionalista, analista político, panelista frecuente en este programa El Termómetro, ha ocupado diversas dignidades en la administración pública y, por supuesto, es un experto en el análisis político que nos ayudará a entender lo que está pasando en Colombia. Doctor Porfirio Castillo Zamora, bienvenido nuevamente al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Gracias por la invitación. Saludo muy especialmente a los compañeros del panel, a Julio César y muy especialmente a la audiencia que nos dispensa su atención. Muchísimas gracias, doctor Porfirio Castillo Zamora. Está con nosotros también el doctor Javier Serra Betancur. Javier Serra Betancur es abogado, escritor, columnista, analista político, investigador, con una amplísima trayectoria en la vida pública y también en el ejercicio del derecho, entre otras actividades. Doctor Javier Serra Betancur, bienvenido nuevamente al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. ¿Hay problemas con el audio del doctor Javier Serra? Perdón. Muchas gracias a ti, te decía Julio César, muchas gracias para todas aquellas personas que participan como oyentes en este programa de televisión tan importante y por supuesto mis saludos especiales a quienes van a participar en el panel, en la controversia y te reitero naturalmente mis agradecimientos a ti, Julio César, por invitarme. Muchísimas gracias, doctor Javier Serra Betancur. Igualmente nos acompaña
Rigail Romero Martínez. Rigail Romero Martínez es economista, especialista, magíster, empresario, líder social. Ha sido candidato o precandidato a la alcaldía de Barranquilla por el partido Colombia Humana y es uno de los principales líderes de este movimiento en la capital del Atlántico, en el departamento y por supuesto en el país. Rigail Romero Martínez, bienvenido nuevamente al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Julio, muchas gracias por la invitación. Desde aquí les extiendo un saludo a toda la teleaudiencia y a los panelistas y esperamos poder tener un análisis exacto de lo que está pasando en el país, a ver cómo vamos sacando esto adelante. Muchas gracias, Rigail Romero Martínez. Entremos de una vez en materia. Aprovechando, doctor Porfirio Castillo Zamora, su experiencia en materia constitucional, la primera pregunta que debemos hacer aquí es ¿qué tan viable es reactivar una reforma a la Carta Política que facilite la reelección presidencial? ¿Esto qué vías tendría? ¿Cuáles serían los mecanismos? ¿Y le alcanza el tiempo al presidente de la República para emprender una iniciativa en este tenor, si es que esa es su intención? Porque claramente no ha sido señalada. El presidente, debemos decir aquí, ha dicho es que el periodo presidencial no es suficiente para adelantar los cambios que requiere el país. Bajo esta óptica, doctor Porfirio Castillo Zamora, ¿qué tan viable es reformar la Constitución para revivir esa figura de la reelección presidencial en Colombia? Bueno, sea lo primero decir que el periodo de 4 años responde al diseño que el constituyente del 91, saludos para Javier, saludos para Rigail con todo afecto, que el constituyente del 91 estableció a partir de aquella figura de pesos y contrapesos. Entonces yo me sitúo en ello. El gobierno y el Estado son dos cosas que se parecen pero no son iguales, ¿verdad? Entonces el Estado es, digamos, el aparato que el gobierno conduce. Desde ese punto de vista, el constituyente del 91 diseñó un proyecto de constitución en el cual el periodo de gobierno respondía al concepto de Estado que teníamos y al conjunto de las instituciones para defender lo que es el juego de los pesos y los contrapesos, que es lo que le da el equilibrio a las ramas del poder público en la misma perspectiva de su colaboración armónica. Entonces, el primer punto es que fue diseñado así y así está. El segundo punto es que no se podría modificar la Constitución para simplemente autorizar la reelección sin hacer una revisión del conjunto de las disposiciones que interesan a los pesos y los contrapesos y que también interesan al funcionamiento independiente de las ramas del poder público, pero con aquello de la colaboración armónica de los poderes. Entonces, tendría que hacerse, tendría que reexaminarse todo lo que tienen allí planteado, porque definitivamente un gobierno de 8 años rompe el ejercicio de pesos y contrapesos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gobierno tendría capacidad de postular por 2 periodos a miembros del Banco de la República. Y eso ya le daría al Banco de la República, lo colocaría en el riesgo de perder su independencia, su autonomía. Y el Banco de la República, por ejemplo, es una institución creada por el constituyente para
que el Estado se defienda del gobierno. Entonces, ahí vienen ustedes un ejemplo de cómo la reelección así, sin un equilibrio de poderes y otras cosas más, no responde a la visión, al concepto del constituyente primario cuando nos entregó como fórmula política el Estado social de derecho con todos sus pesos y contrapesos. Desde ese punto de vista, analizo el tema partiendo de lo que diseñó el constituyente del 91. Desde el punto de vista histórico inmediato, recordamos que se modificó un artículo y se creó todo un problema. Y que eso nos hizo retornar al equilibrio de poderes, proyecto de ley que se presentó después. Y yo personalmente estuve dentro de los que carburé bastante contra la reelección, incluso la de Uribe y la de Santos. Me puedo dar la oportunidad de decirles que no voté por ninguno de los dos en ninguno de los dos periodos, pero muchísimo menos por la reelección. En el caso de Santos, voté en blanco porque la paz no tiene nada que ver con las elecciones. Y la prueba de eso es que por un lado andan unos y por otro lado andan otros. Desde el punto de vista político no soy amigo de la reelección. También creo que el Estado colombiano y que la democracia colombiana es una democracia en construcción y que para poder consolidarla, las instituciones tienen que madurarse y respetarse. No se puede estar ni entrar en el voluntarismo político. Para cerrar mi participación en este momento, les digo que tampoco creo que el presidente Petro esté pensando en la reelección como tal. Lo que nos podría poner a mirar el país es otra cosa. Si 4 años del periodo de gobierno deben trazarse desde el punto de vista de 4 años de un plan de desarrollo, o si el concepto del plan de desarrollo, por ejemplo, es más largo, tiene más alcance que el de los 4 años del gobierno, porque sí es cierto que en 4 años no se puede hacer todo lo que se debe hacer o lo que se piensa hacer, pero esas son más o menos mis consideraciones frente al interrogante. Si bien el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, no ha dicho explícitamente que tenga intención de reelegirse, y hay toda una tormenta por si desde su dignidad está participando en política, un tema bastante álgido en Colombia, en el que se le exige a las autoridades elegidas no participar en el sistema electoral, pero quienes conforman, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral son miembros de los partidos. Hay unas divergencias conceptuales que parecen aproximarse más bien a incoherencias en este sistema político que, como muchas cosas en nuestro país, se han hecho a la carrera y para resolver algunos problemas en el camino, pero sin la planificación y la proyección estratégica que requieren. Y esto lo digo en cuanto a la reforma política. Ahora todo el mundo está exigiendo que haya reformas, que el sistema electoral tiene que reformarse, que el derecho electoral tiene que actualizarse. Algunos están hablando del voto electrónico, y cuando se somete a consideración de las instancias decisivas, aparecen todas las trabas y lo que se demuestra es que no hay puntos en común y encontrar consensos o acuerdos parece una labor imposible. Y eso no solamente en cuanto al sistema electoral y a las reglas de juego que deben imprimirse en una democracia dentro del marco del Estado Social de Derecho. Doctor Javier Serra Betancur, ¿qué tan viable es en este momento una reelección que exigiría una reforma constitucional? ¿Están las condiciones creadas para lograr consensos en el Parlamento y sería beneficioso para el país en este momento poner este tema en el debate? Sobre todo porque el presidente de la República, Gustavo Petro, ha dicho que en el 2026 deben volver a ganar y no ha dejado bien claro si hay un sucesor, una sucesora, o si él pretende, en el tiempo que resta de su mandato, proponer una reforma constitucional que facilite nuevamente la figura de la reelección. ¿Qué tan viable es este mecanismo y cuáles serán las rutas? ¿O estamos aquí especulando? ¿Hay
algo más que intente, como han dicho algunos, distraer la atención sobre grandes temas, planteando un escenario imposible? No, yo particularmente no creo que se esté planteando un escenario imposible. Yo particularmente pienso que efectivamente el presidente Petro tiene deseos de plantearle al país la reelección presidencial para un segundo periodo. Sin embargo, también creo que ya a estas alturas los tiempos no le darían para una reforma constitucional de conformidad con lo que establece el artículo correspondiente de la Constitución Política. Independientemente de eso, podríamos decir que no tendría las mayorías, porque no debemos olvidar que para el caso de los actos legislativos, en la segunda vuelta se requiere una mayoría calificada de las 2/3 partes o por lo menos una mayoría calificada equivalente a la mayoría de los miembros de las distintas cámaras. Entonces, punto número 1, el presidente no ha planteado expresamente la posibilidad de ser él el candidato. Sí ha planteado, en lo que yo entiendo, la posibilidad de que su partido político, de su coalición, el Pacto Histórico, se reelija y siga manteniendo una especie de hegemonía en el gobierno y en el poder. En segundo lugar, no tiene las mayorías como para una elección de esta naturaleza en el Congreso de la República, que es donde se tiene que debatir y en donde se tendría que aprobar la reelección presidencial. Y por otro lado, el presidente de la República tampoco tendría el tiempo suficiente para que le alcance los tiempos, porque la Constitución es muy clara al establecer que se trata de aprobar un artículo en dos periodos o en dos sesiones ordinarias distintas, y por lo tanto creo yo que todo juega en contra de las posibilidades o de las aspiraciones del presidente de la República en caso de que él quiera la reelección por vía institucional. Otra cosa que hay que pensarla es si el presidente, a pesar de que no lo ha sugerido expresamente, está pensando en la posibilidad de reelegirse, como han hecho otros regímenes socialistas de América Latina, de manera no institucional, lo que implicaría para él la no obligatoriedad de presentar un proyecto de acto legislativo, la no obligatoriedad de presentarlo a la discusión en el Congreso de la República, y en ese caso no tendría necesidad de esperar los tiempos que la Constitución señala. El presidente lamentablemente habla siempre en un lenguaje ambiguo, en un lenguaje completamente encriptado, en donde uno no puede saber exactamente qué es lo que quiere decir o qué es lo que él tiene en su pensamiento. Pero lo que sí podemos decir es que esa reelección del mandatario o de los mandatarios está en el manual del socialismo del siglo XXI. Podemos señalar un ejemplo en Venezuela, podemos señalar otro ejemplo en el Brasil, podemos señalar otro ejemplo en Argentina, etcétera. Pero también es cierto, como lo dijera hace ya más de 25 años Carlos Andrés Pérez, que la sociedad venezolana es muy, pero muy distinta a la sociedad colombiana, y que para nuestra propia fortuna, especialmente en lo que se conoce como el país andino, tenemos una clase media lo suficientemente fuerte que seguramente no permitiría que por las vías no institucionales, por el rompimiento del orden constitucional, se pudiera reelegir el presidente o pudiera aspirar el presidente a un segundo periodo que ya no sería constitucional, sino ya sería un segundo periodo de facto. Por lo pronto, lo que tenemos que decir es que el presidente aún no ha dicho, o no dirá, no lo sabemos, que él personalmente esté aspirando a un segundo periodo, aunque sí ha sido claro en decir que el pacto histórico aspira a que uno de los suyos pueda ser elegido nuevamente presidente en el año 2026.
Y en este contexto, hace unos meses el presidente, frente a un análisis que hicieran algunos medios de comunicación sobre su nivel de favorabilidad, repitió una frase común del expresidente Iván Duque. Cuando sentían que sus niveles de favorabilidad descendían, entonces decían que si las elecciones fueran mañana, seguramente serían reelegidos. Es decir, si su nombre fuese expuesto a consideración del elector colombiano, serían favorecidos con la expresión de la voluntad popular y el respaldo en las urnas. El mismo lenguaje de dos antagonistas, no solo partidistas, sino ideológicos. ¿Será que cuando alguien llega a la casa de Nariño asume un rol característico de los jefes de gobierno? Porque no se ve una política de Estado coherente, continua, permanente, pero sí múltiples cambios en el gobierno y un lenguaje que también les es común más allá de las mayorías o de las minorías que le rodean en el ejercicio del poder. Doctor Rigaín Romero Martínez, desde su óptica, usted que conoce bastante porque es militante de Colombia Humana, de lo que está pasando internamente en esta agrupación política que pertenece a la alianza más amplia llamada el Pacto Histórico y que también tiene otros partidos denominados el Frente Amplio, ¿el presidente de la República estará pensando en activar un mecanismo que facilite la reelección o simplemente lo que está advirtiéndole a su militancia y a la opinión pública es que necesita elegir un sucesor? O como han dicho algunos analistas también, eso es simplemente una cortina que intente disuadir la indignación, los reclamos sobre otros temas sociales, pero en sentido general y claro, su vocación democrática no plantearía una reelección. Julio, lo primero que tengo que decir es que como dirigente de Colombia Humana, estoy en contra de la reelección. Creo que la reelección desde la época de Uribe generó un problema de desequilibrio de poderes que todavía estamos pagando. La Constitución colombiana diseñó unos pesos y contrapesos, así como lo decía el doctor Porfirio, y en este momento estamos, por ejemplo, para tomar el mismo caso que nos habló el doctor Porfirio, tenemos un problema con el Banco de la República, precisamente por eso. En cuanto al doctor Gustavo Petro, el presidente de la República, quiero decir aquí con mucha claridad, pero también con mucha vehemencia, en que él no se va a postular a un segundo periodo porque sencillamente, primero, la Constitución no lo permite y segundo, no se va a hacer absolutamente nada para cambiar la Constitución y mucho menos tomar el poder de facto, así como lo hace ver o lo quiere insinuar el doctor Javier Cerro. Me parece incluso que podría ser algo, digamos, peligroso estar diciendo esas cosas, porque eso en un país donde impera la desinformación puede generar algunas serie de crisis, incluso hasta económicas. Eso de pronto es lo que en algún momento el presidente de la República habla cuando se refiere al golpe blando. Esas cosas que se van diciendo y van quedando ahí en la retina de la gente, desorientando la opinión pública. En ningún caso el presidente de la República tiene esa intención. Ahora bien, cuando los sectores alternativos llegamos al poder, pues sabemos, obvio, que las grandes transformaciones que necesita este país no se pueden hacer en 4 años. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hacer un buen gobierno. Desde acá, de mi óptica de Barranquilla, hago internamente críticas al gobierno, pero crítica constructiva, lo hago de manera privada. ¿Para qué? Para poder ayudar a que haya un buen gobierno. La única forma de que los sectores alternativos tengan la oportunidad de conservar el poder es haciendo una buena presidencia. Si el doctor Gustavo Petro no le va bien,
es muy, muy difícil que se pueda conservar el poder. Ahora, es claro, es apenas obvio que las grandes transformaciones son difíciles de hacerlas en 4 años. Digamos que eso no tiene ningún tipo de discusión. Si se discute a raíz de eso, pues entonces estamos ahí como generando una verdadera cortina de humo. Así que el mensaje que le quiero decir a los televidentes es que no se preocupen por eso. Nosotros vamos a respetar la Constitución. Jamás, jamás se va a violentar la institucionalidad colombiana. Ahora sí, en el caso de tener una noción de poder en el 26, está enmarcada en otras cosas. Por ejemplo, yo tengo toda la fe que ya el presidente está tomando poco a poco el control del gobierno, porque muy por el contrario de lo que se puede decir, el presidente Petro ha dado muestras de ser un demócrata. Al principio de su gobierno intentó abrir la baraja para que muchos sectores llegaran a transformar el país, pero se entendió esto como más de lo mismo. O sea, llegaron algunos dirigentes políticos y creían que era simplemente un reparto burocrático, obtengo mis puestos y yo sigo en lo mismo. Y cuando el presidente se dio cuenta, dijo, no, hermano, aquí vinimos fue a transformar, a ponernos todos de acuerdo a transformar este país, no a seguir con el clientelismo. Entonces, algunos se molestaron y se fueron del gobierno. Ahora, ya teniendo poco a poco el control del gobierno y de lo que se quiere en su política interna, muy seguramente se van a empezar a dar pasos importantes. Ahora, aquí hay que analizar un tema que de pronto no quiero que pase desapercibido. Al gobierno y el presidente ha tenido una oposición muy férrea desde todo punto de vista. Medios de comunicación le están dando una oposición bastante fuerte. Yo no entro a calificar si es buena o mala, simplemente que es fuerte, o sea, no perdonan absolutamente nada. Pero los medios de comunicación y la gran prensa están en su derecho, porque estamos en un estado de derecho con libre pensamiento y libre expresión. Así que por ese lado, pues, queda muy mal atacarlos. Sin embargo, creo que al presidente no le han dado ese margen de maniobra por el solo hecho de ser un presidente alternativo que viene a transformar el país. Un país que realmente necesita transformaciones, porque un país, valga la redundancia, que tenga el 80% de su gente en pobreza y que sea uno de los países más desiguales del mundo, quiere decir que algo en este país no está bien. Entonces, con esto termino. Miren, yo considero muy en el fondo que el presidente Petro va a terminar siendo una buena gestión. Y eso, de una u otra forma, le tiene que dar la posibilidad a otros miembros del partido a continuar la obra que se vaya a construir en estos primeros 4 años del sector alternativo. Ahora, aquí el tema de la reelección depende del personaje, porque aquí en el país nos rasgamos la vestidura cuando hablamos de reelección internamente en nuestro país, pero si fuera en otro país o como personajes de otro país, ahí se aplaudimos y estamos de acuerdo. Entonces, ahí estamos hablando de la doble moral, y yo particularmente, a eso no le juego. Yo trato de ser de una sola línea, la línea institucional, la línea democrática. Estoy completamente seguro que el presidente de la República no tiene intención de reelegirse, no se va a reelegir de facto, pero sí vamos a trabajar por hacer un buen gobierno y por conservar lo que se ha conseguido hasta ahora. Este tema, sin duda, deja en evidencia algo que se ha perdido mucho en el proselitismo y el ejercicio político en nuestro contexto, que es la coherencia. Si es un amigo nuestro o alguien con quien simpatizamos, apoyamos sus iniciativas. Pero si se trata de la misma iniciativa en otra persona con la cual no coincidimos, no militamos, ni comulgamos con sus pensamientos e ideologías,
entonces la misma iniciativa es negativa. Bajo esta óptica, entonces, resulta importantísimo determinar cuáles son los principios que definen la actividad política. Y aquí hay algo muy importante, porque decir hoy quién es socialista, quién es progresista, quién es liberal, quién es conservador, quién es libertario, como está de moda ahora desde Argentina este nuevo término en el poder, porque es una ideología que no es de reciente data, resulta bastante complejo entender esa relación coherente entre lo que se piensa y lo que se hace, entre lo que se anuncia y lo que se decide. Hay una inestabilidad recurrente y permanente en nuestro liderazgo en adaptar y acomodar las decisiones según las circunstancias. Fue un presidente colombiano, Premio Nobel de la Paz, quien se hizo célebre diciendo un día que solamente los imbéciles no se adaptan a las circunstancias. Entonces pareciera que las circunstancias estarían vinculadas, asociadas al discurso, al lenguaje, y no importa la coherencia. Ese mismo presidente fue el que propició la reforma constitucional que cerró la posibilidad de reelegirse. Después de mí no hay nadie más, como dice una canción por ahí. A partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. Doctor Porfirio Castillo Zamora, se habla en este momento de un denominado cartel del IVA. Y para no entrar en detalles sobre ese cartel del IVA, porque aquí ha habido cartel del jabón, del papel higiénico, de cuánta actividad económica exista, se ha creado un cartel, ni hablar del denominado cartel de la toga. Ahora resulta que salió el cartel del IVA. Hablemos de la economía colombiana. Seguimos desfinanciados, no hay plata, y encontraron ahora un chorro con el IVA y con la devaluación. ¿De dónde van a salir los recursos para toda esa agenda social que plantea el presidente de los colombianos? ¿Y qué impacto y qué efecto económico tiene toda esta incertidumbre en la designación de altas dignidades, canciller suspendido, fiscal en vacancia, remoción de ministros, de viceministros, no se nombran directores? Está el país patas para arriba, y patas para arriba también la economía, doctor Porfirio Castillo Zamora. A ver, yo me voy a volver un par de minutos a lo de la polarización. Es que fíjate que ese es uno de los más grandes defectos de nuestra vida política, lo que llaman polarización, que en el fondo no es más que la fidelización de personas fraccionadas con los suyos o con sus amigos o con la sociedad en que viven, a ver, por el solo hecho de que tienen que seguir a una persona y no unas ideas. Eso nos muestra el gran desastre que nace del culto a la personalidad. Entonces, primero, polarización. La polarización es un acto derivado de la, digamos, del fanatismo. Y el fanatismo es una construcción perversa de mentes políticas que necesitan instrumentalizar el discurso de Goebbels, el enemigo único, la denuncia única, no dispersar la noticia y repetir la mentira 1000 veces. Es decir, todos terminaron un poco en eso. Entonces, no podemos olvidar que eso que están llamando polarización hoy es una respuesta
al culto de la personalidad por un lado y el otro al simple clientelismo. Nos necesitan divididos, señores. Nos necesitan divididos. Otro punto que quiero tocar antes de seguir en esto de la economía es el de la institucionalidad. Es que nosotros tenemos, abro comillas, un Estado bastante herido en su legitimidad cuando no tiene el monopolio de las armas y cuando no tiene el control del territorio. Dos componentes de la legitimidad. Entonces nosotros allí tenemos un Estado. Ok, tenemos un gobierno que es el poder ejecutivo que se elige cada 4 años, ¿verdad? Y tenemos unas ramas del poder público. Saben que yo voy a decir que no tenemos institucionalidad más allá de un 30% en el país, de un 40% en el país. Los municipios colombianos, por fuera de las grandes capitales, y de grandes capitales, es decir, de los más grandes centros urbanos del país, tienen una institucionalidad frágil. Y además de ser una institucionalidad frágil, por lo pequeña que es, la tienen disminuida en su capacidad ofertiva de servicios. ¿Por qué? Pues porque interesa a lo que unos llaman centralismo. Y parece que cuando estamos peleando con el centralismo, estamos peleando con que las cosas no se queden en Bogotá, pero aquí se quedan entonces en Barranquilla y en Bolívar se quedan en Cartagena, y así sucesivamente. También hay un centralismo regional. Y ese centralismo regional lo que determina es que los municipios podrían no existir institucionalmente y no pasaría nada, porque igual usted va allá en muchos municipios y lo único que encuentra es lo que no quiere ver. Hay pobreza, hay exclusión, hay afectación al medio ambiente. Mire, una cosa elemental: recoger las basuras, tenerlas, ponerle orden. Para eso no necesitan ni un presidente ni un ministro. Entonces, la institucionalidad es muy, pero muy frágil. Y las elecciones, para que no salgamos de lo que estamos, son el punto de partida. Si quieren, la olla orográfica de la corrupción colombiana, porque allí se compran los votos, se compran los avales, se compran los candidatos, los partidos, y también se compran las parcelas de poder. Eso nos llevó al IVA, donde hay una gran preocupación porque el recaudo de los impuestos es la columna vertebral de la vida económica del Estado y de la vida económica de la sociedad ofertada por el Estado o protegida por el Estado. Todo ese círculo del cual le estoy hablando, sumado a la pobreza, a la dificultad de vivir en paz, todo ese círculo lo lleva hoy al cartel del IVA, que entre otras cosas no debe ser tan nuevo. Hace tal vez 15 o 20 años hablaba de los certificados de abonos tributarios, eso fue un desorden terrible. También en su momento se prohibió la exportación de cobre. Válgame Dios, como decía Alejo Durán. Se prohibió la exportación de cobre en Colombia cuando en Colombia no hay minas de cobre ni se produce cobre, porque ese era el cobre que se robaban de las redes de la energía eléctrica. Señores, la corrupción no sirve ni siquiera para enriquecerse, porque se enriquecen y se empobrecen lo más que puedan, lo más rápido posible, porque el alarde, la ostentación y también la censura social que no se dice y que no se grita, pero que sí lo señala por todas partes, terminan generándole más preocupaciones que las ventajas que le dio la corrupción. El cartel del IVA, como suelen decirlo hoy, forma parte de ese contexto de corrupción en medio del cual se mueve la institucionalidad colombiana y en medio del cual el pueblo colombiano padece profundamente, padece pobreza, padece inseguridad, padece desnutrición, padece falta de toda la oferta de servicios que debe dar el Estado o de derechos que debe proteger. Este asunto del cartel del IVA preocupa porque el sistema de Hacienda no solo es el mecanismo legal natural
de financiación del Estado. Es además la evidencia del compromiso ciudadano con el contexto de la nación a la cual pertenece o en la cual habita e interactúa, bien sea por una actividad económica, comercial, financiera o de cualquier orden. Donde se generan ingresos, es un deber desde los albores de la humanidad contribuir con el bienestar del contexto y posteriormente con la evolución del sistema económico, pagar unos impuestos. Tal vez a eso que el doctor Porfirio Castillo Zamora hablaba de la prohibición del cobre, era también una pelada de cobre de nuestros dirigentes por la forma como se toman las decisiones. En un país que no produce cobre, alguien se lo robaba, alguien lo exportaba y se enriquecía, pero no pagaba impuestos, porque el cartel parece ser una voz aquí que provoca y produce prestigio. Doctor Rigaín Romero Martínez, usted es economista, experto en estos temas, participó en la comisión negociadora de la reforma tributaria y quisiera preguntarle por esos dos elementos. Este cartel del IVA nuevo, ¿cómo combatirlo? ¿Y cómo ve la economía colombiana en este momento? Bueno, vamos a dividir la pregunta en dos. Lo primero, este tema de corrupción es algo que tenemos que afrontar con seriedad. Esa es la verdadera discusión nacional. Porque si nosotros no acabamos de una vez por todas todos estos mecanismos delincuenciales, nosotros no vamos a progresar como sociedad ni como país. Para eso hay que hacer instituciones más fuertes. Para eso tenemos que tener un Contralor General de la Nación completamente independiente. Para eso necesitamos una Procuraduría General de la Nación con dientes fuertes e independiente de los políticos. Escuchamos. ¿Estoy adentro? Sí. ¿Dónde está el Auditor General de la Nación? ¿Dónde está el Contador General de la Nación? ¿Por qué hasta ahora descubrimos un cartel del IVA cuando eso se puede controlar e identificar en par patadas? Las cuentas bien hechas siempre salen a reducir, pero las malas también. Entonces, ese discurso que muchos hemos estado poniendo en la mesa, en la discusión, de que los contralores, los agentes de control estén por fuera del control, valga la redundancia, de los políticos, es la única forma de llevar este país a otras instancias. Ahora, la justicia tiene que actuar inmediatamente. Este tema del IVA es sagrado, es que los recursos públicos son sagrados, así como lo decía el profesor Antanas Mocos. Este escándalo tiene que ser un escándalo mayúsculo. Las autoridades, la fiscalía, tienen que actuar prontamente para esclarecer qué es lo que está pasando con este bendito cartel nuevo que nos azota como Estado colombiano. Lamento profundamente eso, pero ya se descubrió, ya estalló, entonces hay que mirarlo en consecuencia con toda la rigurosidad que requiere este caso. Ahora hablemos de la economía. Miren, por más que quieran decirnos que las cosas, que el país no va bien y generan esa información de que el país no va bien, pues tenemos que hacer análisis fríos. Por ejemplo, ya la última medición del DANE habla de que la inflación va por el 7.7%. O sea, se están dando ya los resultados de los ajustes macroeconómicos que se hicieron en su momento. Es que la reforma tributaria
aparte de ser completamente necesaria, también se utilizó para corregir algunos desajustes macroeconómicos. El déficit fiscal que dejó el Fondo de Estabilización de los Combustibles le estaba haciendo mella al crédito público, le aumentaron las tasas de interés a la deuda externa colombiana y eso le pegaba fuertemente a las finanzas públicas. Entonces se tocó tomar medidas que no son populares, que son bastante impopulares, ¿cierto? Pero que al mediano plazo iban a dar algunos resultados y se están dando. Tenemos una estabilidad macroeconómica muy bien evaluada por las calificadoras de riesgo internacional. Hay muchos documentos de revistas internacionales importantes donde ponderan y califican muy bien la macroeconomía colombiana. De hecho, como Estado, para dividirlo del gobierno, el Estado colombiano ha sido muy responsable con su macroeconomía. Eso ha sido tradición de nuestro país y nosotros tenemos que ponderar eso, ¿cierto? Y este gobierno ha sido totalmente responsable de mantener esa tradición, ¿cierto? Aquí, por el contrario, han querido hacer ver a este gobierno como un desastre en el tema financiero y resulta que los resultados están siendo otros. Ahora, el gobierno tiene que tener la habilidad de comunicar sus resultados, porque al parecer están siendo más habilidosos los contradictores que dicen exactamente lo que no es. Entonces, en orden de ideas, yo quiero incluso hacer un llamado aquí al Banco de la República. Fíjense, el Banco de la República es un ente completamente autónomo y así debería ser, ¿cierto? Pero creo que se está demorando en tomar una acción correctiva dentro de la macroeconomía, que es una de sus funciones. Considero que las tasas de interés en el país están muy altas. Ahora, se elevaron las tasas de interés en su momento como medidas correctivas con una inflación que venía subiendo, y es deber, una de sus funciones del Banco de la República, tener la estabilidad monetaria y cambiaria. Entonces, aumenta la tasa de interés para recoger un poquito la masa monetaria y tratar de estabilizar un poco el tema inflacionario. Ahora, ya se están dando pasos importantes. Tenemos una inflación bastante controlada. Pues yo no entiendo en este momento por qué el Banco de la República y sus directivas insisten en mantener una tasa de interés alta, cuando lo que se necesita en este momento es bajar las tasas de interés a unas medidas moderadas para tratar de incentivar la economía, generar préstamos, mantener recursos dentro del torrente financiero para poder aumentar la inversión, que a la postre es la que genera el empleo y el crecimiento. No quiero pensar que eso hace parte también de la estrategia para no generar o no permitir que la economía siga avanzando. Entonces yo hago aquí un llamado al ministro de Hacienda a que hagamos el debate, ¿cierto? Hagamos el debate abierto, sin necesidad de mantener ni odio, ni golpeándonos, ni maltratándonos, pero hagamos el debate técnico desde el punto de vista del gobierno, que nos expliquen a los colombianos por qué el Banco de la República continúa con su política de tasa de interés alta, cuando por el contrario, si la bajamos, podemos ayudar a reactivar la economía, que va muy bien manejada, está muy responsablemente manejada. No lo digo yo solo, lo dicen los medios económicos del mundo. Ahora, ¿podemos hacer más cosas? Seguramente que sí vamos a hacer más cosas. Tenemos que hacer más cosas. Este gobierno tiene que tener el control del gobierno. Eso que deseaba ahorita nuestro panelista Porfirio también. O sea, hay muchos funcionarios en encargo en instituciones importantes que necesitamos ya tener control para que siga el gobierno avanzando, el gobierno del cambio. Entonces, en cuanto a la economía, yo mando un parte de tranquilidad. Creo que las cosas van por buen camino, pero necesitamos acelerar. Creemos que si nosotros mandamos los mensajes correctos y adecuados, la inversión va a seguir creciendo y vamos a tener un país que va a ir cambiando, mejorando para todos los colombianos. Un país que sigue todavía entre la incertidumbre y la expectativa. A partir de este momento,
sube la temperatura en el termómetro todavía más. Y es que el presidente de la República acaba de referirse literalmente en uno de sus discursos en la inauguración de la sede de artes de la Universidad Nacional, propiamente no la inauguración, estaban poniendo la primera piedra sobre un proyecto de un nuevo edificio para la Facultad de Artes de la casa insignia de la educación en Colombia, porque es la universidad pública. En medio de este evento, el presidente, hablando de la educación, dijo que esta debe ser una educación de plebeyos y no una educación de aristócratas, de oligarcas. Ese discurso que es bastante asociado a la división de clases, y fue todavía un poco más allá, diciendo que por la privatización de la universidad en Colombia, de las universidades, muchos colombianos han sido embrutecidos, fue el adjetivo que utilizó, embrutecidos por los medios de comunicación, y citó explícitamente a las dos grandes cadenas de televisión, RCN y Caracol. Doctor Porfirio Castillo Zamora, yo recuerdo en una de mis clases de comunicación política y también de opinión pública, poner a mis estudiantes a discutir sobre si las masas son manipulables por los medios. Hay toda una discusión sobre esto, pero quisiera preguntar, ¿la sociedad colombiana ha sido embrutecida por los medios de comunicación? Usted sabe que ese es uno de los temas que yo vengo examinando mucho a la luz de, primero, los conceptos y principios, valores fundantes del Estado Social de Derecho, y segundo, de sus resultados prácticos. Alguien me decía hoy que en algún municipio querían llevar un programa formativo de A, B o C. Y abrimos la discusión porque en ese municipio todavía se necesitaba esto o aquello. Listo. El señor le dijo, el alcalde o un funcionario le dijo a la persona con la que estaba hablando, lo que pasa es que en todas partes hay mucha gente que necesita trabajo, pero es que aquí nosotros tenemos economistas manejando taxis, etcétera. Entonces la pregunta que formulamos ahí para que la temperatura se suba, de verdad y bien subida, es si la educación es en Colombia un factor de movilidad social. Para saber de qué estamos hablando. El tema educativo en Colombia, no escuché el discurso del presidente Petro, pero la proliferación de la universidad privada sí se ha dado en mucho en detrimento de la universidad pública. No estoy ni cuestionando ni defendiendo, estoy diciendo exactamente se ha dado mucho. Incluso chistes hay donde dicen que una universidad X es la gran madre de las universidades. Listo, tampoco estoy haciendo nada distinto que decirle, estamos produciendo más de lo mismo para lo que ya agotamos. Y entonces tenemos que decir que la educación es un factor de movilidad social cuando ella en sí mismo no es un negocio. Para que la educación sea un factor de movilidad social, ella tiene que dejar de mirarse como un negocio. Estamos hablando lo mismo que de la salud. Es que cuando hablamos de la salud, hablamos del dinero, de la plata, del sector privado. No hablamos del servicio. Y aquí tenemos que también entender que no es un problema, primero no es el problema del sector privado ni del servicio, es el servicio. Y la promoción y la prevención, que no han tenido importancia en todo esto, ha ganado importancia mucha hoy a partir de la discusión sobre la reforma de la salud. ¿Por qué? Porque es el servicio. En cambio,
antes teníamos el concepto de atender la enfermedad. Es decir, el negocio era la enfermedad. El negocio no es la prevención. Bien, allí les digo que sí es cierto que se debe reexaminar el tema de la educación, pero es cierto que se debe examinar el tema de la educación con dos criterios. Con tres. El criterio del acceso a ella es uno, que debemos facilitarlo. El criterio de la calidad y el criterio de la pertinencia. Sí, tenemos muchos médicos, muchos economistas, muchos abogados, tenemos muchos. Y eso no nos ha resuelto el tema de la movilidad social como nos hubiera gustado. Y eso tampoco ha significado que la educación haya sido un factor de la movilidad social o lo esté siendo hoy. Sin embargo, usted encuentra en casi todas las ciudades de Colombia, no hay cuadra donde no haya una universidad, donde no haya una facultad de posgrado, donde no haya una tecnología, donde no haya lo que usted quiera. Y entonces tenemos que empezar a revisar qué tipo de educación queremos, para qué la queremos, pero sobre todo para qué la necesitamos. Es como cuando hablamos de empleo. Yo voy a generar 500 empleos. Entonces yo digo, bueno, vas a generar 500 empleos y voy a formar a las personas para que entren. No, aquí necesitamos generar nuevos empleos, nuevos renglones de la economía. Y aunque les parezca incorrecto lo que voy a decir, es que aquí tenemos un capitalismo que concentra la riqueza. Cuando nosotros decimos que se redistribuya, no me pueden dar las respuestas estúpidas que me suelen dar. La riqueza no se distribuye, se crea. No sean tan tontos. La riqueza no se crea, se transforma. Póngale un ejemplo claro. Nosotros, los soberanos, los ciudadanos, el pueblo, dueños de este país, entregamos el espectro electromagnético, entregamos la energía, entregamos todo para que lo transformen y nos cobren carísimo. Y si no podemos pagar, qué pena, tienes que pagarlo. Y si no, además son ladrones, se roban la energía. Tenemos que cambiar los conceptos. Y en ese sentido, tenemos que mirar, por Dios, el Estado Social de Derecho como fórmula política, con sus fines. No sigan proliferando profesionales para que no encuentren empleo que ya están saturados. No sigan mandando un ejército de personas que lograron educarse a la calle a ver cómo se rebuscan en cualquier cosa, porque desde ese punto de vista, al único que le ha servido la educación es al que vendió el título. Han vendido títulos de todas las clases. Mire, hoy hay títulos, hay personas que yo no sé en qué tiempo lograron hacer tantas. Hagan educación de calidad, hagan educación pertinente, desconcentren la economía y den oportunidades para el desarrollo. Pero ese desarrollo tiene que ser pro homine, pro hombre, en favor de las personas. No puede ser en favor de la abstracción de la inteligencia artificial simplemente, o no puede ser en favor simplemente del turismo. Hay unas necesidades básicas insatisfechas. Hay unos índices de necesidades básicas. Por favor, ¿dónde está el Estado Social de Derecho y dónde debe estar? Allí tenemos nosotros que encontrar la respuesta al tema de la educación y la posibilidad de que sea un instrumento de la movilidad social, siempre y cuando que ella en sí misma no sea un negocio. Muchísimas gracias, doctor Porfirio Castillo Zamora, por estar con nosotros hoy en El Termómetro por CTV Barranquilla. Un abrazo para todos, muy gentil por la invitación. Ha subido la temperatura y también ha pasado el tiempo, pero le voy a preguntar específicamente, doctor Rigail Romero Martínez, para ver si es posible responder esta pregunta en un minuto. ¿El pueblo colombiano fue embrutecido por RCN y Caracol? No, yo no estoy de acuerdo con eso.
No puedo estar nunca de acuerdo tampoco con la lucha de clase, que los ricos son mejores y que los pobres son las víctimas. Yo esa discusión no la voy a aceptar nunca. Aquí hay un tema, lo que yo sí apoyo es que tenemos que tener un estado de oportunidades, un país de oportunidades donde todo el que tenga talento pueda desarrollarlo libremente y obtener riqueza. Entonces, no, para nada, yo ahí no puedo estar de acuerdo con el señor presidente. Yo no escuché el discurso, no quiero profundizar en el tema, pero nunca voy a apoyar nada que sea, digamos, elementos que puedan generar una lucha de clases. No estoy de acuerdo con eso. Pero también tengo que decir que hay medios de comunicación que están de una u otra forma al servicio de sus intereses. Yo creo que hasta normal es, ¿cierto? Porque si los dueños de los medios de comunicaciones tienen inversiones en ciertos sectores, pues la lógica es que tengan algún tipo de interés. Eso es una discusión, digamos, que cae de su propio peso. Lo que hay que hacer es tratar de fortalecer la comunicación pública o los medios alternativos que no tienen absolutamente nada que ver con esos emporios económicos para que desarrollen unos procesos noticiosos o para que den la oportunidad de conocer diferentes ángulos de las noticias. Pero de ninguna forma voy a estar nunca de acuerdo con que se estigmaticen los medios de comunicación. Muchísimas gracias, doctor Rigail Romero Martínez, por estar con nosotros una vez más en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias, Julio, para ti, para Porfirio, el doctor Cerro, que creo que salió. Muchas gracias por la invitación y aquí estaré cuando me necesiten. Muchísimas gracias. Lo hemos visto. El país se debate en medio de la retórica propia del discurso ideológico. Educación para plebeyos, medios de comunicación que embrutecen a la población. Esto amerita un análisis científico de la política y de lo que tenemos en el estado del arte en la teoría de la comunicación. Las masas, por muy carentes de conocimiento que sean, son muy difíciles de manipular. Y si bien hoy existen grandes teorías a partir de la neurociencia y específicamente de la utilización de la inteligencia artificial que estimulan la creación de hábitos y de preferencias, lo voy a decir en el lenguaje más simple posible. Difícilmente alguien que simpatiza con el presidente de la República va a cambiar de opinión por estar viendo un medio de comunicación que es contrario a lo que dice el presidente de la República. Lo mismo ocurre para alguien que adverse al presidente. Si ve el canal oficial del Estado y toda la red oficial del Estado, difícilmente va a cambiar su percepción y su favorabilidad, aunque los medios oficiales presenten la gestión de gobierno como la más eficaz, eficiente y efectiva. Eso en términos mayoritarios. Sí existe un porcentaje importante de la opinión pública que es conducida, orientada, influenciada por los medios, pero se ha demostrado estadística y técnicamente que eso no tiene incidencia en las mayorías. Las preferencias se construyen a partir de un cúmulo de factores: la imagen, el lenguaje, los contenidos, la eficiencia, la eficacia, la efectividad y principalmente la gestión, la obra y los resultados. Si bien el elector es altamente emotivo, emocional, y las razones sucumben frente a las emociones, los medios de comunicación son precisamente medios, son instrumentos, no son fines. Las finalidades las definen y determinan quienes plantean la agenda. Voy a repetirlo.
Las finalidades, los propósitos, los objetivos son definidos por quienes plantean la agenda informativa. La comunicación es una relación básica entre emisor y receptor. Los medios son solamente el canal, el vehículo, el vínculo en el cual llegan los mensajes. Ahora, si a lo que se refiere el presidente es a la opinión y a la información, entonces, en lugar de decir que la población colombiana está embrutecida, hay que generar medios, canales, instrumentos y sobre todo calidad en la educación para que toda nuestra ciudadanía colombiana, que yo difiero radicalmente de esto, no se encuentra embrutecida. Cuando uno habla con la gente en la calle, lo que encuentra es sabiduría desde diferentes ángulos. Yo creo en la sabiduría del pueblo colombiano, un pueblo que no se deja embrutecer por nadie, un pueblo que no se deja influenciar por nadie, que tiene preferencias, que tiene criterios, que tiene valores, principios y fundamentos. Y la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de información es el bastión de la democracia y del Estado social de derecho. El respeto hacia la gente y hacia las instituciones dice mucho de lo que somos. Y volvemos a insistir sobre esto. Parece que a nuestros mandatarios se les olvida que ahora son jefes de Estado, que la campaña ya se acabó. La campaña que hay que tener aquí es para sacar a la gente del hambre. La campaña que hay que tener aquí es para generar empleo. La campaña que hay que tener aquí es para mejorar la calidad de la educación, de la salud y de las pensiones, no para atacar a los medios de comunicación. Los medios son instrumentos, son canales, son vehículos, son recursos, son herramientas, no son fines. Los fines son construidos por quienes proponen la agenda. Propongámosle al país, a la nación, una agenda de respeto, una agenda de paz y de soluciones, no más polarizaciones. Inclusión, sin exclusión. No es quítate tú para ponerme yo. Aquí nadie sobra. Todos tenemos que ponernos a trabajar para resolver los problemas del país. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.